En esta última parte de la explicación sobre anemias, vamos a tratar sobre la anemia macrocítica. Recordando que los valores sobre los cuales nos regimos para esta clasificación tornan respecto al volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, como ustedes recordarán, está más o menos basado en lo siguiente. Nosotros tomamos en cuenta el valor de 96 en este caso, pero el rango, como recordamos, es aproximado de 80 a 96, ¿no? Diciendo que las mayores de 96 van a ser las macrocíticas y las menores de 80 van a ser las microcíticas, dejando este rango para las normocíticas, las que van a ser entonces las anemias para la clasificación de acuerdo al volumen corpuscular medio. Entonces, las anemias macrocíticas, una vez que hemos pedido el examen y hemos observado el valor del volumen corpuscular medio y este es mayor de 96, lo que vamos a hacer es pedir o solicitar un estudio de reticulocitos. Si los reticulocitos están disminuidos o normales, es cuando vamos a pensar en una anemia megaloblástica. Sin embargo, si los reticulocitos están aumentados, lo que vamos a sospechar es de manera primaria sobre anemias hemolíticas. CUNS positivo, anemias hemolíticas autoinmunes. CUNS negativos, pensamos en una anemia hemolítica por congénita adquirida o por hemorragia aguda. Entonces, es muy fácil, de acuerdo a ese algoritmo, determinar primero el volumen corpuscular medio. Si nos sale aumentado, pensamos en una anemia macrocítica y luego le pedimos reticulocitos. Si los reticulocitos salen normales o incluso disminuidos, mi primer pensamiento va a ser que es una anemia megaloblástica. Y como les mencionaba, la anemia megaloblástica es por dos causas. O bien es el ácido fólico o bien es la vitamina B12. Y también recordando el concepto mencionado en la anterior exposición, el 95% de los casos es por causas de anemia megaloblástica. En los casos de los reticulocitos normales o disminuidos, dejando solo un 5% de estos casos para las anemias por otras causas. Aquí no nos olvidemos que está la aplasia medular y también tenemos la anemia, por ejemplo, en un paciente cirrótico, un paciente por consumo de alcohol, ¿no? También nos podría dar este tipo de anemia macrocítica, un paciente cirrótico, principalmente por consumo de alcohol, ¿no? Entonces, eso no debemos olvidarlo respecto a las anemias macrocíticas, Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a observar la etiología de las anemias megaloblásticas. Aquí se observa de una manera muy clara las anemias megaloblásticas por déficit solo de vitamina B12 se deben principalmente a procesos malabsortivos, es decir, problemas gastrointestinales. Eso puede ser por sobrecrecimiento bacteriano, por una gastrectomía, una anemia perniciosa, etcétera, toda alteración gastrointestinal, proceso de mala absorción. En cambio, cuando hablamos de un déficit de ácido fólico, principalmente es por una disminución del aporte o aumento de la demanda. O sea, o bien dejas de consumirlo o mucho lo estás gastando. El mecanismo fisiopatológico, hay una eritropoiesis ineficaz y lo que se halla es un aumento de la bilirrubina total, sobre todo a predominio de la indirecta, de la bilirrubina indirecta. También hay aptoglobina baja por captación del hierro, se gasta esa aptoglobina y la hormona, la lactato deshidrogenasa va a estar alta, ¿no? Esa isoenzima 1 y los reticulocitos, como ya habíamos mencionado, están bajos o cerca a la normalidad, pero bajo normalmente. A diferencia de las anemias hemolíticas donde los reticulocitos van a estar aumentados. En la clínica hay un síndrome anémico, ya lo tratamos de qué se trata el síndrome anémico, del cansancio, la fatiga, cierta sensación de disnea, palidez, etcétera. Y
Hay una diferencia clínica muy importante en el caso de la deficiencia de vitamina B12 y del ácido fólico. La deficiencia de vitamina B12 es la que cursa con manifestaciones neurológicas. Entonces, esto es lo que debemos recordar. La principal diferencia entre ambas es que las manifestaciones neurológicas se presentan en la deficiencia de vitamina 12. En ácido fólico no se presentan alteraciones neurológicas. ¿Cuáles son esas alteraciones neurológicas de vitamina B12? Pues una degeneración de la médula, vértigo, acúfenos, ataxia e incluso puede llegar a la demencia. Cuando nosotros tratamos esta alteración neurológica, lo que hacemos es estabilizar al paciente, pero no lo curamos, no se produce la reversión completa. Finalmente, debemos decir que si nosotros estamos con anemia megaloblástica y pensamos que es por por ácido fólico y le damos ácido fólico al paciente, lo que hacemos es empeorarlo al paciente. Si es por vitamina B12 y le estamos dando ácido fólico. Eso es algo importante que no debemos perder tampoco de vista respecto a estas anemias megaloblásticas. Bastante sencillo el tema. ¿Qué estudio? Pues pedimos un hemograma, un estudio de médula ósea, niveles de ácido fólico o vitamina B12 que van a estar bajos. En el hemograma pues va a haber una disminución de todas las líneas, no solo va a ser anemia, sino también leucopenia, trombocitopenia. En el estudio de médula ósea puede haber algunos rasgos de megaloblastosis, neutrófilos hipersegmentados, macroovalocitos, también eso es característico en una anemia megaloblástica, y elevación, como ya habíamos dicho, de la bilirrubina, predominio indirecto, y de la lactato deshidrogenasa láctica, ¿no? Trombocitopenia, leucopenia, que ya habíamos mencionado. Otro detalle es importante, la homocisteína y el ácido metilmalónico. La homocisteína está elevada en las dos, en vitamina B12 y en ácido fólico. Con eso cercioramos de que es una anemia megaloblástica. Para diferenciarla a los dos, pedimos el ácido metilmalónico. Solo está presente esa elevación en el déficit de vitamina B12. Si el ácido metilmalónico está aumentado, entonces nosotros decimos que es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Esto es un resumen de lo que estábamos mencionando. Ya saben que la ingesta inadecuada es principalmente para ácido fólico, la mala absorción principalmente, como están ustedes observando, ¿no? Los síntomas específicos ya estamos mencionando: diarrea crónica, dispepsia, de los neurológicos por vitamina B12, y los hallazgos que ya los hemos mencionado en la anterior diapositiva. Bien, aquí vamos a hablar del otro tipo de anemia macrocítica, que es la anemia hemolítica. Entonces, la anemia hemolítica se puede clasificar de dos maneras: o bien por el lugar donde se produce el daño, o el problema, y el lugar donde se produce la hemólisis. Es los dos tipos de clasificaciones que podemos nosotros realizar, según el tipo de lugar del daño, del problema, y según el tipo de hemólisis. Vamos al lugar donde se produce la hemólisis. Vamos a hablar primero la clasificación acorde al lugar del daño o lugar del problema. Acorde al lugar del daño o lugar del problema, nosotros decimos que pueden ser intracorpusculares, esto quiere decir en el cuerpo del eritrocito, o extracorpusculares, esto quiere decir que van a atacar al cuerpo del eritrocito. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, nosotros tenemos dos tipos de anemias hemolíticas: intracorpusculares, las que dañan el cuerpo del eritrocito con su componente hemoglobina, o extracorpusculares, cuando vienen y atacan al cuerpo del eritrocito. Entonces, en el primer caso que tenemos de las intracorpusculares, nosotros hablaremos que en su mayoría son congénitas, es decir, tienen un carácter hereditario. En cambio, las extracorpusculares, que son, como su nombre indica, adquiridas, y entonces la mayoría de ellas están mediadas por anticuerpos. Entonces, esta es la primera diferencia que nosotros podemos tener. Intracorpusculares son congénitas o hereditarias, las extracorpusculares
fuera del cuerpo del eritrocito, atacan al cuerpo del eritrocito, por ello lo llamamos que son mayormente por anticuerpos. De estas, ¿cuál es la más común de las intracorpusculares, de las anemias hemolíticas intracorpusculares? Aquí le estamos viendo las membranopatías, y de esas membranopatías la más común es la esferocitosis hereditaria. Esta ocupa el primer lugar en las anemias intracorpusculares. Dañan evidentemente en este caso la membrana del eritrocito, El segundo lugar es ocupado por las enzimopatías, y en el caso de las enzimopatías son dos las que más se presentan, uno por déficit de piruvato quinasa y la otra por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ese déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la que ocupa el segundo lugar. Entonces tenemos en primer lugar las membranopatías, y la más común es la esferocitosis hereditaria, y en segundo lugar las enzimopatías, siendo ahí la más prevalente la del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por último, tenemos que no se dañó ni la membrana del eritrocito ni enzimas del eritrocito, sino se dañaron la molécula de hemoglobina. Si se daña la molécula de hemoglobina, tendremos, por ejemplo, alteraciones como las drepanocitosis, la hemoglobinopatía S, o sea, la anemia falciforme, o cuantitativas, déficit cuantitativos, no cualitativos, o sea, de la calidad de la hemoglobina, sino de la cantidad de la hemoglobina, y ahí tendremos alfa-talasemias y beta-talasemias. Entonces, y por último, la hemoglobina paroxística nocturna. De estas, ¿cuál es la más prevalente? Pues tenemos a las beta-talasemias, y eso es algo bueno, porque la que tiene mayor mortalidad es la alfa-talasemia. En cambio, la beta-talasemia tiene un mejor pronóstico, menor mortalidad. Entonces, esta es la que ocupa el tercer lugar. Ahora, ya tenemos las tres más prevalentes de las anemias hemolíticas intracorpusculares. Las intracorpusculares dañan el cuerpo del eritrocito, mayormente son congénitas, hereditarias, y ahí tenemos que el primer lugar lo ocupa cuando se daña la membrana, la esferocitosis. El segundo lugar, dentro de las enzimopatías del eritrocito, las enzimas del eritrocito, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y por último, el tercer lugar, las que dañan la molécula de hemoglobina de carácter cuantitativo, y ahí tenemos a las beta-talasemias. Por último, he dejado esta patología, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué la he dejado al último? Porque esta hemoglobinuria paroxística nocturna no es congénita, sino esta hemoglobinuria es adquirida. Entonces, nosotros debemos recordar ello. Por eso le he puesto en una parte ajena, o está con un asterisco, donde recordamos que la excepción de estas patologías intracorpusculares es la hemoglobinuria paroxística nocturna, porque no es congénita, es dentro del cuerpo del eritrocito, pero no es congénita, sino es adquirida, Muy bien. Entonces, dicho esto, ahora hablaremos de las anemias hemolíticas extracorpusculares. Hemos dicho que las anemias extracorpusculares se llaman así porque no afectan al cuerpo del eritrocito, sino se dañan al eritrocito en sí en general. El daño se produce, en lugar del problema, se produce fuera del cuerpo del eritrocito. Y ahí tenemos que la principal causa es mediada por anticuerpos. Y aquí vemos que hay dos tipos de afectación, por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos, que van a dañar la molécula del eritrocito. Si es anticuerpos calientes, nosotros hablamos que es mediada la acción por inmunoglobulina G. Esa es la afectación por inmunoglobulina G. Y si es por anticuerpos fríos, nosotros hablamos que la afectación es por inmunoglobulina M.
Entonces, ¿cómo nos podemos acordar de esta asociación? De una manera muy sencilla. Anticuerpos calientes, como nosotros siempre recordamos, ese es el garra, guante, la G, entonces eso nos da calor y eso es un anticuerpo caliente. Acordándonos de un anticuerpo frío, nos acordamos de la frase, cuando hace mucho frío, decimos hace un frío de M. Ya saben, completan ustedes la frase y ya se van a acordar ustedes que los anticuerpos fríos están mediados por inmunoglobulina M, un frío de M. Ya está, clarísimo. Ahora, si no es autoinmune el origen, hay un origen no autoinmune. Y en lo no autoinmune, ahí podemos hablar de alteraciones microangiopáticas, como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopética trombótica, coagulación intradiseminada, intravascular diseminada, eclampsia, neoplasias. Entonces, estas afectaciones, como son alteraciones microangiopáticas, son características de una anemia hemolítica extracorpuscular. También elementos tóxicos nos pueden causar también este tipo de anemia hemolítica, como intoxicaciones con plomo, arsénico, oxígeno al 100% en demasía, fármacos, ¿no? Venenos también, alteraciones metabólicas como tenemos la enfermedad de Wilson, entonces también nos va a afectar hiperesplenismo, perdón, hiperesplenismo, donde también eso lo va a afectar las anemias extracorpusculares o adquiridas. Entonces, como pueden ustedes observar, esta es la mayor diferencia de acuerdo al lugar del problema, las anemias hemolíticas. Ahora vamos a revisar las anemias hemolíticas según el lugar donde se presenta la hemólisis. Y según el lugar donde se presenta la hemólisis, nosotros podemos decir que hay dos lugares donde se puede presentar la hemólisis. O se puede presentar o se clasifican como anemias hemolíticas extravasculares e intravasculares. Como su nombre indica, intravasculares es que se van a dar en los vasos sanguíneos. Y extravasculares es que se va a dar en el vaso. También en el vaso, los dos son vasos, pero obviamente las intravasculares estamos hablando que se van a dar en el vaso sanguíneo, capilares, arterias, venas, etc. En cambio, cuando decimos extravasculares, estamos hablando que se van a dar principalmente en el vaso. Si esta alteración, esta anemia hemolítica se va a dar en el vaso, entonces el principal hallazgo que nosotros vamos a encontrar entonces en estos casos es una esplenismo, una esplenomegalia. Entonces va a ser una alteración, un esplenismo. En cambio, cuando nosotros hablamos de alteraciones en el vaso sanguíneo, nosotros decimos que lo que se va a alterar o el hallazgo principal que vamos a tener es una coluria, Entonces, eso es lo principal que el principal hallazgo que vamos a tener. Ahora, no olviden que a medida que evoluciona la anemia hemolítica, igual se va a encontrar o va a haber una alteración mixta, es decir, va a haber esplenismo y también va a haber coluria. Pero de manera general podemos decir que las anemias extravasculares, lo principal que me va a causar es un daño a nivel, o se va a producir la hemólisis en el vaso y el principal manifestación va a ser el esplenismo, y cuando sea intravascular, la alteración es dentro del vaso sanguíneo y lo principal que yo voy a encontrar es coluria. ¿A qué alteraciones pues tenemos en destrucción extravascular? Pues ahí tenemos a los déficits intrínsecos de glóbulos rojos, los déficits extrínsecos de glóbulos rojos, varias enfermedades que estamos observando ahí, como leucemias, anemia hemolítica autoinmune, etcétera, e intravasculares, otro tanto entre ellas tenemos la hemoglobinuria paroxística. Entonces, esta es la clasificación respecto a las anemias. Ahora vamos a hablar con la clasificación. Ahí lo están viendo, intracorpuscular, extracorpuscular, y nuevamente estoy reforzando lo que les había dicho. La hemoglobinuria paroxística nocturna, a pesar de ser intracorpuscular, no es hereditaria o congénita, sino es adquirida. Esta es la diferencia entre las dos. Aquí
Aquí ven en el algoritmo la anemia hemolítica, haciendo un resumen de lo que hemos revisado. Le pedimos una prueba de Coombs directa. En la prueba de Coombs directa, si me sale negativa, entonces yo pensaré que esa hemoglobina la clasifico como adquirida y hereditaria. No se olviden que la hereditaria tenemos principalmente que son las anemias intracorpusculares, ¿no? Que es la principal que vamos a tener. Entonces aquí estas son principalmente intracorpusculares, como están viendo aquí. ¿Cuáles son las membranopatías? Ya hemos dicho que esta es la primera. La segunda viene a ser aquí las deficiencias de enzimopatías, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y la tercera que tenemos son las talasemias, principalmente la beta-talasemia. Entonces ahí tenemos a las principales intracorpusculares. Como hemos puesto hereditarias, no aparece una que habíamos puesto aquí, que era la hemoglobinuria paroxística nocturna, que no se olviden que esta pasa para aquí. En el caso de las son intracorpusculares. Sin embargo, no se puede considerar en hereditarias porque es adquirida. Ahora, ¿qué otras enfermedades adquiridas tenemos? Pues varias: síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada, infecciosas, etc. No se olviden que aquí estamos hablando de las adquiridas, pero que son no autoinmunes. ¿Por qué no autoinmunes? Porque aquí no participan anticuerpos. Entonces aquí no hablamos de anticuerpos fríos ni calientes. En cambio, si el Coombs directo sale positivo, ahí hablamos de anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Entonces ahí decimos si la hemoglobina es intravascular o extravascular. ¿Qué hemos dicho? Si es intravascular es porque se da a nivel del vaso sanguíneo. Y si decimos que es hemólisis extravascular, estamos diciendo que la anemia hemolítica es a nivel del órgano que es el vaso. Entonces, si es a nivel de la intravascular, entonces ahí hablamos de una hemoglobinuria, que es el hallazgo principal, lo que habíamos hablado. Aquí el principal hallazgo es hemoglobinuria, y lógicamente lo que vamos a encontrar es coluria, ¿no es cierto? Lo que ya habíamos mencionado, la coluria. Entonces aquí, ¿quiénes participan en esta alteración? Pues principalmente los anticuerpos. Si decimos inmunoglobulina M, era un frío de M, o sea, anticuerpos fríos. Entonces ahí tenemos diversas alteraciones. En cambio, cuando es hemólisis extravascular, hemos dicho que la hemólisis se va a dar ¿dónde? En el vaso. Y en el vaso principalmente lo que van a participar los anticuerpos del guante, de la garra, o sea, anticuerpos calientes, anticuerpos mediados por inmunoglobulina G. Ahí quienes participan, pues las drogas, la enfermedad hemolítica, neoplasias, etcétera, ¿no? Entonces ahí van a participar ese tipo de anticuerpos. Muy bien. Entonces creo que está bastante claro respecto a las clasificaciones de la anemia hemolítica y su clasificación. Ahí con ello hemos terminado la explicación sobre las anemias macrocíticas, enfatizando en lo que es una anemia megaloblástica y una anemia hemolítica con sus clasificaciones respectivas. Les agradezco mucho la atención prestada.